Hola, Dios los bendiga a todos, hermanitos en Cristo Jesús. Estamos ahora en el round 8. Primeramente, Dios, le damos gracias al Señor y comenzamos así con Overcomer. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y todo lo puede en Cristo porque Él nos fortalece. Vencedor. ¿Por qué somos vencedor? Porque estamos en las manos de nuestro Señor, del gran poderoso, del gran yo soy, del Shaddai, el Elohim. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque mayor es el que está en mí que el que anda por el mundo. Y nosotros somos sus hijitos y estamos en victoria cuando andamos con Él. Así que comenzamos el round 8. Y le voy a poner aquí un pause. Ok. Entonces, vamos a comenzar primero, hermanitos. Vamos a orar antes de comenzar. Vamos a agachar nuestras cabecitas. Padre, gracias, Padre, por permitirnos el día de hoy, ofreciendo estas enseñanzas bajo tu poderoso nombre, Padre bendito. Que tú seas el que nos dé el discernimiento, Padre amado Jesús, de llevar esta clase, que seas tú, Padre, que se nos haga rema en nuestro corazón, que se nos abra el entendimiento. Padre, te pedimos tu sabiduría, tu inteligencia, Padre bendito, y que cada uno de mis hermanitos aquí, Padre, colócale ese corazón, Padre, y a mi persona, Padre bendito, de buscarte, Padre bendito, de alabarte todo tiempo, Padre. Gracias, Padre, por las riquezas inescrutables, Padre, que tienes a cada uno de tus hijos, Padre. Gracias, Padre bendito, por tu bendita misericordia, Padre. Perdona nuestros pecados. Aquí venimos con un corazón, Padre, arrepentido, con un corazón contrito y humillado, Padre, humilde hacia tus pies, Padre bendito. Gracias por la cruz del Calvario, Padre, y por derramar tu sangre para que nosotros fuéramos salvos. Gracias por rescatarnos, Padre. No me cansaría, Padre bendito, de darte las gracias infinitas, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre, Padre amado Jesús, te doy las gracias aquí en nombre de todos mis hermanos, Padre, para que siempre te busquen, Padre, para que siempre tú nos des la palabra y nos ayude y nos sustenta. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Ok. Hoy, hermanitos, vamos a empezar con Efesios 4. Aquí yo le voy a pedir un momentico aquí a mi hermana Sihan para que ella lea Efesios 4. Entonces, para que todos escuchen. No sé si aquí todos ustedes tienen ya la Biblia. Busquen Efesios 4. Y nos comenzamos y nos ponemos en manos de nuestro Señor Jesucristo. Comienza, hermanita Sihan. La unidad del Espíritu. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por el cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La nueva vida en Cristo, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Para ti sea toda la honra y la gloria, Padre amado, bendito. Y gracias, Padre, porque tú eres el único digno de alabarte, Padre. Bueno, aquí en estos versículos, en Efesios 4, es el momento que estamos viviendo para la gloria de Dios. En las epístolas de Efesios, para hacer un mini resumen, cuando estuvimos hablando en los cursos anteriores, estuvimos hablando de Efesios 1, capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, introduce los principios con respecto a lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Para que nosotros comencemos a conocer la identidad con Cristo y volvamos a casa con nuestro Padre, la identidad de los verdaderos hijos de Dios, que quiénes somos nosotros, es identificarnos, de una vez decir, ahí Dios ya nos estaba dando las promesas de que son las buenas nuevas para su iglesia, para su pueblo, y también que ya nosotros somos coherederos, fuimos elegidos ante la fundación del mundo, y allí hay una serie de promesas bellísimas, y todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que derramó su sangre y todas esas transgresiones que él sufrió, porque en la Biblia, en la palabra dice que fue una llaga. ¿Por qué dice llaga y no la dice en plural? ¿Por qué no dice llagas? Sino que dice llaga, porque es que se le hizo de tanto golpe que recibió y tanto tortura,
se le hizo por nuestros pecados, nosotros, porque nosotros estábamos en muerte, estábamos en pecado. Y Él vino al rescate de su pueblo. Y esa llaga se hizo desde la punta de la cabeza hasta la punta del dedo del pie. Completo. Tenía una sola llaga completa. Entonces, y toda esa transición que Él hizo hasta la cruz, con un madero bien pesado, ya tenía ya como un día ya sin comer. Te podrás imaginar todo cómo en esa época los soldados romanos hacían los castigos con un látigo que tenían tres bolitas de clavos con plomo y le daban yo no sé cuántos latigazos. Yo creo que por allí hay una teología que se dice, pero fueron demasiados, lo que ustedes no se pueden imaginar. Entonces, y todo eso, Cristo se hizo hombre para venir a nuestro rescate y él mismo se humilló, pues, imagínense, con su investidura de rey para venir aquí. Se puso este cuerpo de nosotros, y a pesar de que se puso ese cuerpo, cuando en el Viejo Testamento a Moisés se le dieron las tablas de la ley, que son los mandamientos, ni ellos mismos podían cumplirlas, ni ellos mismos se lo podían cumplir. Pero sí se hizo en ese momento porque ellos andaban todos ahí locos. Entonces, pero se tuvo que hacer esas tablas y fue Dios por mandato de Dios en ese momento. Pero el único que ha cumplido con esos mandamientos ha sido nuestro papá Jesucristo. Y con la investidura de hombre, nunca pecó. Fue santo, es el único santo. Es el único que ha estado con esa investidura de hombre, el único que dio la vida por su iglesia, por su pueblo. No la ha dado ninguna persona que ha pasado por este caminar, que yo sé que han habido muchos excelentes personajes, pero nadie ha dado la vida por su iglesia, nadie. Por la iglesia somos nosotros, sus hijos. Nadie. Y ya nosotros, como dice aquí la palabra de Dios, estamos sellados con el Espíritu Santo. Ya tenemos el sello. Ya nosotros estamos marcados con el Espíritu Santo. Ya somos sus hijos, somos nuestro papá. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está recordando en la carta, en la epístola de Efesios? Nos está recordando nuestra identidad para que nosotros nos acerquemos a Él y nosotros le abramos el corazón a nuestro papá y que seamos humildes. Y imagínense, ¿cómo no vamos a ser humildes y cómo no vamos a ser con manso, con todo lo que Dios hizo con nosotros, el papito Jesús hizo con su iglesia? O sea, nosotros allí, nosotros tenemos que siempre estar, no nos cansamos de darle las gracias a papá. Porque imagínense, lo más importante es la eternidad, que nosotros pongamos nuestra mirada en la eternidad. Aquí estamos de paso. Sí, mira, Dios siempre me lo hace recordar, aquí somos efímeros. En la Biblia te lo nombran muchísimas veces. Y ya hemos visto cómo muchos de nuestros seres queridos se han ido adelantando con el paso del tiempo, porque aquí en esta carne no somos aquí, no vamos a estar mucho tiempo. Entonces sí hay una eternidad y el estar con nuestro Padre existe, nuestra verdadera casa que es allá con papá. Pero mientras que estemos aquí, Dios quiere que nosotros, Él nos da un propósito y nos da los dones a cada uno de sus hijos, para que nosotros empecemos a caminar, empecemos cuando andemos en la calle, que seamos luz, que siempre pedirle a nuestro Señor Jesucristo que seamos luz a los demás, porque la palabra también dice que por los frutos los reconoceréis. Entonces eso es lo que quiere papá, que nosotros demos todo el amor posible, que de nosotros irradie la luz de Cristo, que Cristo esté en cada uno de nosotros, que seamos, vamos a decirlo, seamos mini Cristo. ¿Por qué? Porque la misma palabra en Efesios te dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que estamos cada uno, uno es un brazo, uno es un dedo, y ese es el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Este templo, este cuerpo que ahorita lo tenemos por ahora, porque este cuerpo va a ser transformado cuando estemos en la presencia de nuestro papá, porque eso lo dice también la palabra. Entonces ya vamos a estar transformados, pero mientras estemos en este cuerpo siempre tenemos que lavar las vestiduras y tratar de que siempre, de intentar, de no dejarnos guiar por las emociones y siempre estar
ser muy cuidadosos y pacientes, porque a veces no nos refrenamos y uno mismo se equivoca porque uno es ser humano, pero uno tiene que pedirle a Dios, Dios mío, ayúdame a que tú seas que nos guíe todo tiempo, Padre, que dame paciencia, dame mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es que se haga la voluntad del papá, porque siempre se habla que la mansedumbre es que seamos mansos. No, en el idioma hebreo antiguo, en el arameo, en el griego antiguo, ese nombre, mansedumbre, se le da es la voluntad del Padre, que se haga la voluntad de papá, no la mía. Que se haga la voluntad de mi papá. Siempre cuando nosotros elevemos una oración, Padre, que se haga tu santa voluntad y no la mía. Cuando vayamos a hacer una oración, Padre, que seas tú llevando esta oración, Padre. Colócame un corazón, Padre, que sea para ti todo tiempo y que seas tú que lleves la oración, porque el Espíritu Santo es lo que quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Entonces, porque a veces yo quiero una camioneta, una troca con unas llantas bien grandotas, antibala, antivuelco, y que quiero con pantalla de 70, ya no la quieren de 3 pulgadas, sino de 70 pulgadas dentro del carro. Entonces, ya lo que tú quieres es una vanidad. Entonces, papá, lo que nosotros tenemos que dejar que nuestro Padre sea el que lleve la oración, ¿verdad? Porque aquí el mismo Padre nos dice que tenemos que dejar la vanidad. Tenemos que ayudarnos, porque aquí estamos de paso. Todo eso se vuelve polilla. Todos esos carros, todas esas trocas, todas esas cosas, casa, todo se vuelve polilla. Entonces, aquí no nos vamos a llevar nada. Por lo menos a mí, de mi parte, yo ahorita a mí lo único que me interesa es hablar con Dios y hablar aquí con mis hermanitos, hablar de la bendita palabra de Dios. Entonces, esa es la parte 1. Esa es la parte 1, es la introducción y todas las promesas que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. El segundo principio es de los capítulos 4 y 5, que es el que ahorita vamos a hablar, que es de nuestra propia existencia, ¿verdad? Entonces aquí es Dios que nos está haciendo ya un llamado a su iglesia para la unidad del pueblo de Dios. Pero cuando vimos el capítulo 3, también Él nos habló de las inescrutables riquezas en Cristo Jesús. Nos habló de los misterios. Pablo allí, por medio del Espíritu Santo, escribe los misterios. Los misterios son revelados para los hijos de Dios, porque en el Antiguo Testamento antes, eso era nada más los únicos que pensaban que iban a ser salvos, eran en ese momento el pueblo hebreo. Entonces ya aquí, con la venida de Cristo, que vino a nuestro rescate, ya aquí Él quita ese muro, la cruz del Calvario. Ese madero rompe ese muro. Hola, hermana Etizán, Dios te bendiga. Bienvenido a la clase, mi hermana. Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús. Y ya esa cruz del Calvario, ese madero rompe ese muro, lo rompe, y ya ese muro que había entre el pueblo hebreo con los gentiles, Dios lo derribó y Dios los unió. Eso fue lo que hizo Dios. La cabeza de ese cuerpo es Jesucristo de Nazaret. Es la piedra angular. Y el cuerpo somos nosotros, su iglesia, sean los judíos cristianos o sean los gentiles, los que creen y reciben a Dios, a Jesucristo, como nuestro Salvador. Los que empiezan a caminar con Él. Ese es el cuerpo hasta que seamos todos perfectos y estemos todos en un mismo espíritu, que cuando nosotros conversemos nos entendamos. ¿Por qué cuando hay una persona que tiene el mismo espíritu, por qué hay entre los hermanitos nos entendemos? Ya nos entendemos y la conversación se hace más amena. ¿Por qué? Porque hablamos todo en cuanto a nuestro papá, y todas las palabras que salen de nuestra boca son edificadoras, son de esperanza, ¿verdad? Porque Dios nos va lavando, Él nos va quitando esas mentes, a veces que nos vienen ese poco de ideas malas, que más adelante vamos a ver Efesios 6, ahí vamos a aclarar mucha situación de que por qué a veces se nos vienen malos pensamientos y todas esas cosas, o ahí cuando te empiezan a hablar en primera, segunda, tercera persona, etcétera. Entonces, en primera, ahí uno hace, Dios te prepara para colocarte esa armadura. Pero por los momentos hoy vamos a comenzar con el capítulo ya
del 4, y Dios nos revela, nos abre ya los misterios. Ya el que se acerca y empieza a leer la bendita palabra de Dios, ya Dios le empieza a abrir el entendimiento. Tú le abres el corazón a nuestro papá y nos rendimos a sus pies, pero al 100, y ya Él te empieza a dar entendimiento de su bendita palabra. Ya tú empiezas a entender todo, y ya todo, porque para nosotros la Biblia es un libro de la vida, de este mundo. Es un manual para poder sobrevivir en este mundo. Porque este mundo es bien difícil, hermanitos, porque acuérdense que en la palabra de Dios dice que en pocos momentos, en poco tiempo, estamos bajo la influencia del maligno, pero eso va a ser por un corto tiempo, por eso dice la palabra bendita de Dios. Pero por los momentos la palabra lo dice. Ahorita todos esos grandes movimientos que hay, todos esos medios de comunicación, los medios de comunicación, hay muchas cadenas de televisión, pero a la final son 3 que son los dueños a nivel mundial. Entonces, detrás de esos 3 dueños hay otro dueño que está atrás, que vive en las tinieblas, que ni siquiera aparece en pantalla, porque no puede ver la luz del sol, para empezar. Entonces, así lo dice la palabra, porque Caín, Dios lo expulsó y le dijo, vete y ya no vas a poder ver mi rostro, ni vas a poder ver la luz del sol. Vas a vivir en oscuridad. Por eso que la descendencia de Caín están en las tinieblas. Y esos son los que están ahorita, los que tienen ahorita, en este momento, los que manejan el dinero, hacen las influencias. Pero aquí nosotros estamos los hermanitos de Dios, y por eso que Papito Jesús nos da estas enseñanzas preciosas. Él quiere que nosotros escuchemos y empecemos a leer la palabra de Dios. Mira, no sé cuántas veces en la palabra de Dios, Dios te dice, Jesucristo te dice, oíd, como decís, escucha, hijo, escucha, por favor, escúchame. Y te manda a orar. ¿Cuántas veces te manda a orar? Mira, cientos de veces. En la palabra de la Biblia dice, ora. Entonces, oíd, como oíd, hijitos míos. Entonces Dios te está alertando para que tú puedas caminar en este mundo, y ya Él te está dando la llave para que puedas soportar estos tiempos malos. De hecho, Él dice que los tiempos se acortarán cuando la ciencia aumente, como está aumentando ahorita, los tiempos se van a acortar, toda esa serie de cosas. Entonces, en Efesios 3, ya Dios nos da esas riquezas inescrotables. ¿Por qué nos la está dando? Porque ya Él con su bendita palabra es la riqueza, es la promesa bendita. Imagínate con lo que nosotros, cuando yo estaba en el camino de la perdición, yo me estaba perdiendo de estas bellezas de la palabra, pero Dios tiene su llamado y tiene el momento perfecto. Él es el que sabe. Y para cada uno de nosotros, como dice la parábola de las ovejitas, ¿verdad? Que Él va de esas 100 se le escapa una. Él agarra las 99, las aparta y va por esa que se extravió. Entonces, Él no va a dejar ningún hijo los va a dejar en las garras del enemigo. Ya nosotros fuimos elegidos, y nosotros aquí los hermanitos, también Dios, Jesucristo, nos manda a orar uno por otros, nos manda a orar por nuestra familia, por nuestros hermanos, y que cumplamos el primer mandamiento, que coloquemos a Dios primeramente, que lo amemos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Poner a Dios primeramente. Y el segundo y gran mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces eso es lo que quiere Dios. ¿Y cómo comienza después el otro mandamiento? Que es de promesa, que tienes que honrar a tus padres. Ese es el mandamiento con promesa. Aquellos hijos ya después del primero y segundo mandamiento que les nombré, ese tercero es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué? Porque aquellos hijos tienen que honrar a sus papás. En cualquier momento. Nosotros tenemos nada más que cumplir los hijos y honrar a nuestros padres. Ese es un mandamiento de Dios para que nos pueda ir bien en este caminar. Entonces, eso es lo que quiere Dios, que nosotros lo escuchemos y que lo obedezcamos, que seamos obedientes para que no nos descarrilemos y que siempre andemos en el redil de nuestro amado Jesucristo, en ese caminar, para poder llevarnos a la eternidad con papá.
Entonces eso, pero mientras estemos aquí, Él nos da esas riquezas y nos da ese aguante y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Uno se lo pide, Dios mío, dame paz, y de verdad que no la... Yo se lo he pedido y a mí me la ha dado. Ya yo he podido dormir tranquila, ya yo no me angustio, no me deprimo, nada. Ya Dios me ha dado esa paz porque yo confío en mi papá, en mi papito Jesús, y que todo va a estar bien, como dice la canción. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en sus manos está, el mundo en sus manos está. El creador del universo venció toda, ¿verdad? Venció toda ansiedad. Entonces, Dios es el que tiene la llave del Hades, la llave de la muerte, dice en Apocalipsis 1:8. Dios venció al diablo. Nosotros lo que tenemos que obedecerlo. Él ya está vencido, Él está aquí, pero Él ya no puede subir más a la eternidad. Él no puede ya estar con Dios allá en la eternidad. ¿Me entiendes? Pero ahí la palabra también dice que va a llegar un momento que ya Dios en su segunda venida, Jesucristo, va a venir ya como león con justicia, de justicia. Va a venir con toda ira, porque va a venir para los impíos, para los malvados, le va a venir su castigo. Y ya ahí va a ser, ahí ya listo. Pero mientras tanto, Él sabrá cuándo, porque no se sabe ni el día ni la hora, ¿verdad? Ok, entonces seguimos con Efesios, con más o menos este resumen que le hice del capítulo 1, 2 y 3. Ya leímos el Efesios 4, le voy a dar una explicación. Dice aquí hay un llamado para la unidad en el pueblo de Dios. Esto es viviendo para glorificar a Dios. Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Después del primer capítulo 1, 2 y 3, hay un pues. Hay un pues. Cuando dice Pablo, yo pues. Entonces ya aquí con la identidad de Cristo, que todo lo que hizo Cristo por nosotros, y ya nosotros nos identificamos con Cristo, ya hay un pues aquí. Pablo se pasó 3 capítulos diciendo en detalle glorioso todo lo que Dios hizo por nosotros libremente. Por su gracia, ahora Él hace un llamado para que vivamos correctamente. Pero esto lo hace después de explicar lo que Dios hizo por nosotros. Entonces dice, andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Dice, andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Cuando entendemos cuánto hizo Dios por nosotros, naturalmente querremos servirle y obedecerlo con gratitud. Cuando nosotros nos damos cuenta de todo lo que Dios, Papito Jesús, hizo por nosotros, allí nosotros vamos a querer obedecerle todo el tiempo, porque agradecidos infinitamente por nuestro Padre, por rescatarnos, porque Dios mío, ustedes ni se imaginan lo que es el infierno. O sea, si la gente... Yo oro todos los días para que mi familia, mis amigos sean salvos y encuentren que Dios se les manifieste, ¿verdad? Porque, mira, eso es terrible. Cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios, eso es terrible. Cuando uno empieza a leer Apocalipsis, lo que es el infierno, eso es terrible, hermanitos. Entonces, uno empieza ya a orar por nuestro... para los malvados. Claro, eso va para los malvados, pero nosotros no queremos que ninguno de nuestro entorno se pierda. Nosotros no queremos eso, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos cuánto hizo Dios por nosotros, naturalmente queremos servirle y obedecerle con gratitud, siempre dándole gracias, acción de gracias, de que te levantas en la mañana, abre tus ojitos, dale gracias a Dios, dale gracias, encamina tu caminar, tu día a nuestro Señor Jesucristo y todo te irá bien. El entenderse quiénes somos es el fundamento de este andar con dignidad. Lutero, que es uno de los protestantes, muy significativo para acá, para Norteamérica, aconseja a los hombres a responder a las tentaciones de Satanás únicamente con esto. Él decía esto, cristiano sum, que significa yo soy un cristiano. Uno nada más con decir yo soy cristiano, yo le pertenezco a mi amado Jesucristo, yo en mi casa le servimos al Señor Jesucristo, y ahí ya ponemos una barrera de protección, porque acuérdense que no tenemos lucha contra sangre y carne, dice la palabra en Efesios 6, 10, 12, que eso lo vamos a ver más adelante, sino que tenemos lucha contra huestes y espíritu de las legiones celestes. Entonces, allí nosotros hay cosas que nosotros en el mundo espiritual nosotros desconocemos,
Pero Dios, allí con su bendita misericordia, Él siempre va al rescate de sus hijos, siempre va al rescate. Por eso Él dice, clama a mí y yo te responderé, dice la bendita palabra. Clama a mí, clama, hey, ayúdame. Tú le dices, Dios mío, ayúdame, Jesucristo, lo nombras y Él viene por ti. Ahí Él viene. ¿Ves? Y entonces, eso es. En el mundo espiritual desconocemos muchas cosas, pero para eso está ahí nuestro Padre, para Él siempre estar protegiéndonos. Nuestro Padre no duerme, hermanitos. Él siempre está allí, Él siempre está obrando, siempre. Salmo 121, 3. Salmo 121, 3, 4. Salmo 121, 3, 4. No duerme el que te No duerme guarda. el que guarda Israel, porque Israel significa alabanza. La iglesia. Es la iglesia. No duerme el que guarda Israel. Ya nosotros somos Israel. Somos hijos de Dios. Ya somos ya Dios quitó esa barrera, ese muro, y ya somos uno solo. Ese cuerpo de Cristo, ¿ok? La idea es clara, no andamos como es digno para que Dios nos ame, pero debido a que Él sí nos ama, está motivado en la gratitud, no por un deseo de obtener mérito. Aquí nosotros no estamos para agarrar mérito ni nada, ¿sí? ¿Verdad? Pero todas las cosas nosotros lo hacemos, cuando lo hacemos, lo hagamos, mis queridos hermanos, hagámoslo con amor, con corazón, hagámoslo bien. Que si tenemos una escoba media rotica, pero vamos a tratar de barrer bien, vamos a tratar de arreglar bien, vamos a tratar, pero lo que nosotros, Dios mío, ayúdame. Pero verdad, pero ahí vamos. Honrando siempre a nuestro papá. Siempre, siempre. Entonces, cada creyente es el primogénito de Dios, más digno que los reyes de la tierra. Cuando nos vamos al Salmo, si ustedes quieren, vamos al Salmo 89, 27. Porque es importante que tengan esto. Yo me voy aquí al Salmo 89. Dios lo bendiga, hermanito. Es 89, 27. El Salmo 89, 27 dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Amén. Entonces, él debe conducirse en concordancia consigo mismo para no manchar su sangre sublime. Cuando vamos a Efesios 4, 2, del 2 al 3, es el carácter de un andar con dignidad. Es el 2 al 3. ¿Por qué? Cuando te habla con toda humildad y mansedumbre, dice la bendita palabra de Dios, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito, en la unidad del Espíritu, porque es un solo sentir, con el mismo Espíritu, porque es el Espíritu Santo. En la unidad del Espíritu, en el vínculo guardar de la paz, siempre. Una, con toda humildad y mansedumbre. Un digno andar delante de Dios estará marcado por humildad y mansedumbre. Como les dije, mansedumbre significa hacer la voluntad de papá. Hacer la voluntad de nuestro Padre amado Jesucristo, siempre con un corazón humilde. Mira, lo más bello que hay es la humildad. Cuando vayan a una fiesta que lo inviten, siéntense en la mesa, en el final de la mesa, porque siempre los últimos van a ser el primero. Siempre. Es preferible que te vengan a saludar a que tú date lo importante, porque aquí el único importante es Dios. Entonces, siempre tenemos que ser humildes, hermanitos. Humildad con todo, dejar la arrogancia, dejar la soberbia, todo eso, porque eso lo que hace es alejarnos de papá. Entonces, nosotros siempre tenemos que ser con corazón humilde, siempre. Mansedumbre, la voluntad de nuestro Padre. Que sea Dios, que sea la voluntad de nuestro Padre. No mi voluntad ni la voluntad de nosotros, es la voluntad del Padre. Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Un digno andar delante de Dios estará marcado por humildad y mansedumbre, no con un deseo insistente, que yo quiero un deseo que estoy anhelando, hacerme una cirugía plástica porque quiero hacerme una lipoescultura, no, nada de eso. O quiero una troca último modelo, pero le quiero también, antes de la compra, le quiero la pantalla más grande, de retro y de delantera, y quiero que tenga sensores por todo. No, eso son deseos vanidosos. Entonces,
insistente, no con un deseo insistente de defender nuestros propios derechos o de avanzar en nuestras metas. No, es la voluntad del Padre, siempre. Nuestro papá siempre va a querer lo mejor para cada uno de sus hijos. Y él a veces las cosas, uno dice, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Él todo el tiempo está disciplinando a sus hijos. ¿Por qué? Para que no nos descarrilemos. Cuando hay algo que te duele o hay algo, es porque, advertencia, Dios te está disciplinando. Te salió algo por ahí, Dios te está disciplinando. Reflexiona, váyase a su cuarto, hable con papá, ore, arrodíllese y dile, papá, dame discernimiento, ¿qué está pasando? ¿Por qué tuve ahí el día de hoy? Entonces ya te vas a dar cuenta, sí, de verdad, yo dejé una abertura media abierta en mi casa. Uh-huh. Y ahí por ahí entra la serpiente. ¡Pácata! Entonces ahí tenemos que estar siempre alerta. La palabra de Dios dice, velad, oíd, velad todo tiempo, hijos. Tenemos que estar velando, dice Papito Jesús, dice, hijos míos, hijitos míos, velad todo el tiempo, orad. Nos manda a orar todo, para todos los días del año nos manda a orar. Que siempre estemos a Él. Que cuando nos dice cantar con inteligencia, yo ahorita le canto con inteligencia, como hacía el rey David. Yo le canto a mi papá nada más. Para enamorarlo. Para enamorarlo. Entonces, cantar con inteligencia, dice los salmos. Cantar con inteligencia. Entonces, dice, antes del cristianismo, la palabra humildad siempre se le asociaba de una mala manera. En la mente de muchos aún lo es, pero es una virtud cristiana gloriosa. Amén. Si nos vamos al libro de Filipenses 2:1-10, dice, significa que podemos estar felices y contentos cuando no estamos en control o llevando las cosas a nuestra manera. Entonces, si quieren ustedes, yo los voy anotando los versículos, pero yo me voy igualito, yo me voy aquí, les voy a leer rapidito el libro aquí Filipenses, que está al lado de Efesios. Está después del libro de Efesios, se pueden ir, es el Filipenses 2:1-10. Y dice así, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Para ti sea toda la gloria, Señor Padre, bendito Jesús. La otra palabrita que dice ahí en Efesios 4, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Necesitamos esto para que los males inevitables que precedan entre las personas de la familia de Dios no obren en contra del propósito de Dios de unir todas las cosas en Jesús, ilustrado por medio de su obra real en la iglesia. Entonces, aquí hay un personaje que definió paciencia como el espíritu que tiene el poder de tomar, mire, escuchen aquí, de tomar venganza, pero que nunca lo hace. Es característico de un corazón compasivo, generoso. Eso es la paciencia. Un corazón compasivo y generoso. Solícitos. Tenemos que ser diligentes, solícitos, de siempre buscar a Cristo. Siempre. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esta actitud humilde y compasiva hacia el uno con el otro cumple naturalmente este don de la unidad del espíritu. Ahí en la Biblia Dios te da muchos ejemplos en el Antiguo Testamento donde habían personajes que no querían, había un rey que vino una persona que lo iban a meter preso en la cárcel porque tenía una deuda, y entonces él le pidió al rey que por favor le iban a meter preso a él y a su familia porque tenían una deuda con el rey. Por favor, perdóneme, por favor. Y ahí el rey vino, en esa historia dice que el rey lo perdonó, y cuando él saliendo del palacio del rey, había una persona que le debía a él mucho menos de lo que le debía él al rey. Y le dijo, si no me pagas, no tuvo compasión, imagínate, con ese hermano. Si no me pagas, juez, te voy a matar o te voy a meter preso. Entonces, no tuvo compasión, y el rey y los guardias del rey escucharon esto. Y cuando lo escucharon, no tuviste compasión, véngase. Lo agarró y lo metieron preso. Pácata. Porque tiene mal corazón. Si te la acaban de perdonar una deuda a él, tú no puedes perdonar a la deuda de tu hermanito que estaba allí en la cuadrita saliendo
imagínate, del palacio. Qué bárbaro, ¿no? Entonces, a veces muchas personas con su arrogancia vienen y con un compasivo, tengan compasión de mí, pero cuando sale de ahí no tiene compasión con otro. Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón compasivo unos con otros. Tenemos este cuerpo de Cristo, cada unión de este cuerpo se une con una coyuntura. Necesitamos uno del otro. En este mundo no podemos solos, necesitamos hasta que oremos. A veces necesitamos, muchas veces, dice la palabra de Dios, tenemos que orar uno por otros. Nos manda Dios, porque ese es un mandato de Dios. Entonces nosotros tenemos que orar todo tiempo, velando todo el tiempo, ser solícito, diligente, ¿verdad? Pero nunca sin afanarse, porque dice la palabra bendita de Dios que todo día tiene su propio mal, tiene su propio afán. Estamos en un mundo caído, hermanos, caídos. Aquí todo se pudre. Aquí tú ves una florecita en la mañana, ya en la tarde ya está marchita. Nuestro cuerpo se va envejeciendo al pasar de los tiempos. Pero tenemos el alma que le pertenece a nuestro Dios. Muchas personas por allí dicen, ay, aquel fulanito, yo he escuchado, aquel fulanito le vendió el alma al diablo. Señor, ¿cómo va a venderle el alma al diablo si eso no le pertenece al diablo? Todos le pertenecemos a Dios, todos. ¿Pero qué? Dios a los que están malvados, inicuos, va a llegar un momento que los va a destruir, porque eso lo dice la palabra, porque eso es pertenencia de Dios, no es del diablo. Porque hasta el diablo le pertenece a Dios. Así de sencillo. Todo porque es un ser creado. Porque es un ser creado, es una criatura. Todo le pertenece a Dios. Yo lo creo. Imagínense la fuerza, el poder. Nosotros imagínense y mire, identifíquense de quiénes somos hijos. Somos cabeza y no cola, hermanitos. Pero siempre Dios nos manda a decir que seamos humildes. Como Él cuando se hizo humano, se hizo hombre, que se bajó y hasta sirvió. ¿Verdad? Entonces imagínate la humildad de nuestro rey. Lo que hizo para venirnos a rescatarnos a nosotros. ¿Ves? Por venirnos a rescatarnos. Nosotros tenemos que eso quedarnos bien claro, hermanitos. Entonces aquí dice, debemos esforzarnos para mantener esta unidad. Nosotros no la creamos. Dios nunca nos manda a crear unidad entre los creyentes. Él la ha creado por su espíritu. Es nuestro deber el mantenerla. Nosotros tenemos que mantenerla. Ya Él creó eso. Él no nos dejó solo. Él nos dejó al Espíritu Santo. ¿Verdad? Esta es una unidad espiritual, no obstante, una unidad estructural o de cierta denominación es evidente en el rápido compañerismo posible entre los cristianos de las distintas clases de razas, nacionalidades, lenguas y económicas. Cuando yo viajo y a veces me consigo en el vuelo a un hermanito en Cristo, nos ponemos a conversar, imagínense como si nos conociéramos de toda la vida. Se siente. Se siente ya que somos hermanos, cuando ya andamos en Cristo. Entonces, podemos entender esta unidad del Espíritu al entender lo que no es en un sermón en el texto. Entonces dice, aquí no dice en ningún momento eso, ¿verdad? Entonces vamos aquí a irnos. En la unidad estructural puede también trabajar en contra de una verdadera unidad del Espíritu. Quizás podamos ver un propósito que Dios tiene al prevenir una unidad estructural de la iglesia ahora mismo para mantener los esfuerzos mal dirigidos de la iglesia con ambición de poder político. Ahorita muchas iglesias han caído en la apostasía, empiezan a decir cuando hay grandes congregaciones, hay muchas iglesias que dicen, me tienes que dar el diezmo porque si no empiezan a maldecir. Y eso en ningún momento en la palabra dice, Dios que maldiga a tu hermano, en ningún momento, ¿verdad? En ningún momento en la palabra de la Biblia dice eso, en ningún momento. Lo que yo he estudiado, lo poco que sé de Papito Jesús aquí, de la palabra de Dios, y yo le digo, hermanito, que yo todos los días me pongo a leerla, todos los días la escucho, todos los días, y lo que me falta. Pero le digo algo, yo no he visto todavía a Dios diciendo que el que no me da la ofrenda, porque Dios no necesita dinero a nosotros, Él es el dueño de todo. ¿Es verdad? Nosotros necesitamos de él. Pero sí a veces cuando nosotros vamos a una congregación y podemos dar una ofrenda, como que por ejemplo veamos una iglesia que sí están haciendo algo bueno por la comunidad,
que están ayudando a la gente pobre. Usted ve movimientos que están ayudando a los niños huérfanos. Usted ve en ese movimiento, usted ven, por los frutos lo reconoceré, uno da allí su ofrenda, ¿verdad? Pero de hecho, y lo das alegre, como la viuda dadivosa, ¿verdad? Esa viuda que no tenía, que todos empezaron, porque hay mucha gente que piensa porque dé bastante o da el diezmo ya tiene el cielo ganado. No. No, hermanitos. El cielo lo tenemos ganado, primero y principal, cuando nosotros nos arrepentimos. Y le entregamos la vida. 100% con arrepentimiento, al 100 con nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Santiago, porque quiero dejar la clase hasta aquí porque ya terminamos, dice, si nos vamos al libro de Santiago 4, 6, 7, este es muy importante leérselo, hermanitos. Sigan, regálame ahí 5 minutos. Sí, ya te lo puse. Porque le quiero leer esto a mis hermanitos. Santiago, ¿quién me lo puede conseguir por ahí rapidito? ¿Santiago qué? Sí, Santiago 4, 7. Ya, yo creo que está, aquí está, ya lo conseguí. Está después, está antes de Primera de Pedro. Y está después del libro de Hebreos. Ya lo tengo aquí. 4:7 para que tú lo leas. Sí, aquí dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando nosotros llegamos así que nos arrepentimos, que anduvimos en ese mundo de la locura, y uno se arrepiente y uno llega a los pies de Cristo y se arrepiente, uno, mira, eso lo pone a uno triste de todas las cosas que uno hacía. Dios le hace ver a uno todo como una película y uno empieza a llorar muchísimo. Ese es Dios lavándote tu alma, todo. Entonces, eso es lo que Dios hace, es lo que quiere. Someteos. Dice, sométanse a mí, hijitos, sométanse a mí. Y el diablo irá de vosotros, dice la palabra. ¿Cómo lo hacemos? Allí, siempre escuchando la palabra de Dios. El mejor que te va a dar el mejor consejo es Papito Jesús. Siempre Dios te va a dar las buenas nuevas. Siempre Dios te va a sacar de cualquier dificultad que se te presente en el día de hoy. Cuando uno encomienda sus días a nuestro Padre amado Jesucristo, todo se te abre, todo, porque muchas veces hasta cuando nos vamos a llevar un plato de comida en la mesa, muchas veces se nos olvida darle gracias a Dios y nosotros tenemos que ser agradecidos, mis hermanos. Usted no se imagina la cantidad de gente ahorita que no se pueden llevar un plato de comida a su boca. Ahorita no se imaginan las calamidades que está sucediendo en el mundo, todas esas torrenciales de agua que hubo en Florida, en Venezuela, en El Salvador, en todas esas partes, en Cuba, lo que sucedió en Ucrania, en estos días también. En lo que pasó en Tailandia, en una guardería, en lo que pasó en un colegio por allá. Mira, usted no se imagina la barbarie que está pasando en el mundo. Cuando uno medio ve, abre el Facebook, uno lo que ve es pura mala noticia, mala. Entonces, ¿cómo podemos? Siempre alimentándonos. Porque ¿cómo podemos vencer este mundo? Y también la palabra de Dios dice que las señales van dadas. Quiere decir, cuando tú dices la ciencia aumentará, la maldad aumentará también. Entonces, la venida mía está cerca, no se sabe el día ni la hora. Por eso él dice, velad todo tiempo, que tengamos esas lámparas encendidas. No vaya a ser como aquellas damas, ¿verdad? Que no tenían sus lámparas prendidas y se quedaron. Entonces nosotros tenemos que estar con esas lámparas encendidas, no bajarlas debajo de la mesa. Tenemos que ponerla encima de la mesa, que eso alumbre y se vaya toda la tiniebla. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la espada. Esa es la espada de la victoria. Defensa. Esa es la espada para nosotros poder defendernos. Toda oración que vaya acompañada con una palabra de Dios se puede. Mira, ahorita hay tantos medios para nosotros. Esos mismos medios que lo utiliza mucha gente para hacer maldad, nosotros hagámoslos para hacer el bien. Hagamos estos medios para buscar la palabra. Y los audiolibros están allí. Los audiolibros están allí, todos de los evangelios. Ahí están todas las palabras de consuelo, para la aflicción, para todo, para no caer en depresión. Mira, no hay nada más rico,
enriquecedor que escuchar la palabra bendita de nuestro Padre amado Jesús. Ahí nos saca y ahí nos alegra el día, de verdad. Escuchando nada más la palabra de Dios. Hasta los pajaritos lo ve bonito, todo lo ve bonito. Todo, todo, todo. Entonces ya ahí Dios te pinta un panorama mejor y te manda los ángeles de Él para que te protejan, como dice el Salmo 91. Yo les recomiendo que en estos días traten de orar el Salmo 91 con mucha fe, todos los días, aunque sea un versículo diario. Y mira, que se les haga rema. ¿Ves? Entonces, allí es muy importante ese libro de Santiago. Y también quería, antes de terminar esos 5 minutos, quería irme a Santiago, que aquí en el mismo Efesios Dios te estaba hablando de no maldecir ni nada de eso, ¿verdad? Entonces aquí en Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, Señor. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Bendito sea Dios. Tenemos que refrenar la lengua. Dios mío, que salga de nuestra lengua es para bendecir, para edificar. Nada de maldecir. Olvídense de eso. Por eso es que hay que evitar lo malo. Y arrepentirse todo el tiempo, hermanito. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude, que sea Él, que cuando nosotros hablemos, que sea Él que hable por nosotros, que nos ayude a refrenar la lengua, porque en este mundo no es fácil. A veces salimos en el carro, una gente se nos atraviesa, uno no sabe y entonces uno empieza a maldecir, pero uno no sabe cómo anda el otro también, si es una emergencia o si anda todo apurado, uno no sabe qué, pero igualito, sea lo que sea, uno no puede, porque uno es hijo de Dios y uno no puede estar maldiciendo a nadie. Eso es lo que Dios quiere para los hijos de Dios. Entonces, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna, que es la mata de higo? ¿Acaso que pueden salir aceitunas ahí? ¿O la higo, que es la mata de uva, puede salir higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, hasta aquí le voy a dejar el programa hasta el día de hoy, hermanitos. Espero que se nos haga rema. La semana que viene vamos a seguir con este Efesios 4 porque es largo, pero yo quiero explicárselos bien para que se nos haga rema en nuestros corazones. Si hay alguna pregunta aquí de algunos de mis hermanitos que quieran hacer alguna pregunta del libro de Efesios o del capítulo 1, 2, 3, de lo que no se les haya dificultado, díganmelo. Hablen ahora, por favor. O callen para siempre, no embuste. Dios no lo permita. Díganme, hermanitos. ¿Escucharon la clase? Bueno, están calladitos. Están reflexionando. Sí. Bueno, le doy gracias a Dios por el día de hoy. Le doy gracias a todos. Que sigamos acercándonos a Dios. Mira todo cómo está, todos estos días, cómo ha habido suceso. Hermana, permiso. Ajá, dime, hermanita. Por ahí, buenas noches a todos, primeramente, que entré un poco tarde. Ajá. Pero yo estuve escuchando el audiolibro de Efesios que enviaste por el grupo. Ajá. Y allí en ese video dicen que antes, o sea, los que eran hijos de Dios eran nada más que los judíos, ¿verdad? Sí. Y que Dios dio a su único hijo para salvar los pecados de los ¿cómo se llama la palabra? De los otros, de los que andamos, de los gentiles. De los gentiles. De los gentiles. Chile. Y que Dios dio a su único hijo y que Jesucristo
en la cruz precisamente para unificar y que todos fuéramos salvos. O sea que antes los únicos salvos eran los judíos. No, entiende allí. Explícale, Tizian. Sí, antes, cuando la gente, nada más el que tenía acceso a la escritura, eran los judíos y ellos se creían los únicos salvos. Pero después, con la venida de Cristo, se reveló el gran misterio. Y el gran misterio es este, que los tanto judíos como gentiles pueden ser salvos. Exacto. Dios quitó ese muro que había allí. O sea, Jesucristo quitó ese muro. Así es. O sea, de hecho era un misterio antes porque la gente no lo entendía. Y nunca fue el caso que los judíos eran los únicos salvados. Ajá. Eso se aclaró. Se aclaró. Sin lugar a dudas. Sí. Con la llegada de Cristo. Con la llegada de Cristo. Pero nunca fue así. Eso fue la interpretación de los judíos. De los antes de los rabinos de y hecho, en el Viejo Testamento se dice que a Abraham se le dice que él va a ser una bendición para todas las naciones del mundo. Así es, amén. No, hay una promesa ahí. No para los judíos nada más. No. Dice en el Antiguo Testamento, a través de ti, sí. A través de ti, bendiciré todas las naciones del mundo. Y esa parte los judíos como que lo obviaron, lo saltaron. Y solamente se enfocaba en la parte que somos el pueblo elegido. Ajá. Pero el pueblo elegido no quiere decir el pueblo salvado. Sí, por eso que Jesucristo allí, muchos eruditos en ese momento llegaron a acusar a Jesucristo porque Jesucristo quitó esa barrera y quitó ese misterio. Y allí todos empezamos a disfrutar de la palabra de Dios. La salvación viene a través de los judíos porque Jesucristo genéticamente es judío. Nació de la genealogía, viene de Abraham, Isaac, Jacob, hasta llegar al rey David y hasta llegar a María. Sí, de hecho Jacob ya no se llama Jacob, sino Israel. De ahí es donde viene el nombre de Jacob, que significa alabanza a Dios. No, Jacob significa robo, pero Dios le cambió el nombre. Estoy hablando que ¿qué significa Israel? Ajá, Israel significa alabanza. Jacob significa usurpar, usurpador. ¿Entiendes? Entonces Dios le quitó ese nombre también a Jacob. Pero ahorita lo que estamos tratando de sacarte de esa duda, sí éramos, de hecho Efesios te dice desde el principio, en la promesa, que ya nosotros fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Ya nosotros tenemos, Dios tiene a sus hijos. Ya Él sabe quiénes son sus hijos. De la fundación ya tenemos nuestro sello. A medida que vayamos avanzando, en el mismo libro de la Revelación, que es Apocalipsis, te hablan de hay unos que tienen el sello del 666 de la bestia. Y los hijos de Dios tienen el sello del Espíritu Santo. Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante, hermanita. Primero aquí con Efesios, Dios te está revelando las riquezas inescrutables. Entonces, anteriormente, lo que te está diciendo en el libro de Efesios, que anteriormente los judíos pensaban que eran los únicos que eran salvos. Entonces, no, ahí vino Jesucristo, se hizo hombre y dijo, no, esto no es así. Él quitó ese muro. Ese velo. Ese velo. Reveló, quitó esas escamas, lo reveló, lo quitó, lo rasgó, como ustedes lo quieran llamar. Y le dio a sus hijos, mira, quitó esta barrera, ustedes son mi iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, son mi niña, lo que llama Jesucristo, que somos su esposa, también lo dicen así, se puede traducir así en el idioma hebreo antiguo. La iglesia siempre la comparan como una mujer y Dios es el novio, Jesucristo. Es de una manera bonita porque parece como un poema de amor, pero bellísimo. Entonces nosotros, Él ya nos dio las arras, tenemos las arras, es el compromiso, que Él viene por su iglesia muy pronto. Entonces, esa es una promesa y Él nunca miente. Nuestro Señor Jesucristo nunca miente, nunca ha mentido. Todas las promesas de Él son verdaderas. De hecho, el camino de Él es camino de verdad y vida. Ese es el camino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna otra duda, hermanita? ¿Por allí alguna otra duda? Aclarado, gracias. Amén, gloria a Dios. ¿Algún otro hermanito que tenga alguna otra duda? Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Espero que les haya gustado.
y que sea de mucho, que Dios le dé mucha riqueza, que le empiece a abrir el entendimiento a cada uno de nosotros, que nos quite el velo, que nos empiece a regalar esa riqueza inescrutable de Jesucristo, y dándole gracias siempre con esa actitud de edificar, de siempre de ser constructivo en nuestro entorno, que donde vayamos siempre irradiemos la luz de nuestro amado Jesucristo y que llevemos puesta la sandalia de paz. Siempre, siempre, hermanito, cuando tengamos un inconveniente con un vecino, siempre tratar de aclararlo, no dejar eso así. Siempre, hermanito, siempre. Mira, no hay nada más bonito que la humildad. Así uno no tenga la razón, uno mira, ser humilde, discúlpeme. O sea, no importa, hermanos. Siempre recuerden eso. Tenemos que llevar a Cristo en nuestro corazón. Que Dios me lo bendiga grandemente en Cristo Jesús y hasta la próxima clase. Que siempre estemos con Cristo Jesús y con Cristo somos más que vencedores y todo lo puedo en Cristo porque Él nos fortalece. Amén.